Su nombre es Valeria Villalba Vizoso. Ella es ingeniera en Tecnología Ambiental de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Actualmente cursa la maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas. Ella es miembro de Biólogos del Estado de Morelos, institución a la que el día de hoy está representando muy dignamente, y ella cuenta con mucha experiencia en el tema de seguridad e higiene y en medio ambiente del sector privado, también en la industria farmacéutica y la farmoquímica. Eh, Parte de sus actividades es la atención a las auditorías internas y externas, manejo de residuos peligrosos, residuos sólidos, urbanos y el tratamiento de aguas, además del cumplimiento normativo en seguridad y medio. Sin más, pues me voy a permitir cederle el uso de la voz a nuestra ponente, ingeniera en tecnología ambiental, Valeria Villalba Vizoso. Bienvenida, muchísimas gracias por aportarnos este tiempo y su conocimiento el día de hoy. Esperemos que sea de mucho aprovechamiento para todos los participantes. Muchas gracias a todos. Antes que nada, pues gracias por la invitación que me hicieron para impartir este webinar. Y hoy toca el tema llamado Omisión al Impacto Ambiental y forma parte de esta serie de videoconferencias con motivo del Mes del Medio Ambiente, en donde se busca dar a conocer los diferentes tipos de violencias y delitos ambientales. Vamos a empezar con el índice del día de hoy, de lo que vamos a estar hablando de manera muy general. Vamos a hablar de qué es el impacto ambiental, los tipos de impactos ambientales, qué nos dice la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, qué es la manifestación de impacto ambiental, su marco legal, cuáles son las sanciones por incumplir con una evaluación de impacto ambiental y algunos ejemplos. Como dice la tercera ley de Newton, nos dice que toda acción pues tiene una reacción y es así como funciona el impacto ambiental. Al realizar un cambio o una alteración en el medio ambiente se tendrá un efecto ya sea positivo o negativo. El negativo representa una ruptura en el equilibrio ecológico, lo cual causa graves daños y perjuicios en el medio ambiente, así como en la salud de las personas y demás seres vivos. Por ejemplo, la contaminación del aire, la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, mientras que el positivo busca mejoras necesarias para evitar que los problemas ambientales continúen agravándose. Por ejemplo, la recuperación de algún bosque, la remediación de algún río y la utilización de energías sustentables o renovables. Existen diferentes tipos de impactos ambientales, los cuales se clasifican de esta manera, los cuales son directos e indirectos. Es causado por alguna acción del hombre que se realiza, que da como resultado de alguna acción no planeada. Por ejemplo, directo sería que en algún proyecto se remueva toda la capa vegetal por completo, indirecto que por esa remoción vegetal va a haber menos infiltración en el suelo. También los hay acumulativos, que son la suma de los impactos ocurridos desde el pasado y que siguen ocurriendo en el presente. Por ejemplo, un claro ejemplo sería la industria minera, donde utilizan metales pesados como el mercurio, el arsénico, sustancias que además de ser tóxicas son persistentes y bioacumulativas, es decir, que se acumulan en los organismos de los seres vivos. También está el sinérgico, que se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. Es decir, la unión de varios impactos que puede resultar un impacto mayor. Ejemplo, si en un proyecto donde va a haber contaminación, más ruido, más pérdida de biodiversidad, su resultado va a ser mayor que si solamente hubiera solo uno. También está el residual, que persiste después de las medidas de mitigación. En el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente define las medidas de mitigación como todas aquellas que tienen como fin el minimizar los posibles impactos ambientales generados por el conjunto de las actividades del proyecto. Por ejemplo, en la construcción de un tendido eléctrico, sobre ciertas zonas de traslado de aves, las aves son muy sensibles y su mayor impacto es la muerte por electrocución, aunque es posible minimizar ese impacto, pues sigue ahí, ¿no?
También está el temporal o el permanente, por un periodo determinado o es definitivo. Por ejemplo, la contaminación de ruido por maquinaria es temporal mientras realizan el proyecto y permanente sería la erosión de los suelos. También está el reversible o irreversible, que es dependiendo de la posibilidad de regresar a las condiciones originales. Por ejemplo, en el irreversible no permite que las condiciones iniciales se establezcan. Por ejemplo, la pérdida de los suelos fértiles por la realización de algún condominio, mientras que los reversibles pues pueden volver a las condiciones naturales iniciales. También se encuentra el continuo o periódico, que es dependiendo del periodo en el que se manifiesten. Continuo porque permanece el impacto, como es el caso de la explotación minera, y periódico cuando ocurren intervalos irregulares, como son el caso de los incendios forestales. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en su artículo 28, indica de manera muy general las obras o actividades antes referidas, según se enlistan a continuación. En su artículo 28 nos dice qué obras necesitan de algún estudio de impacto ambiental, por ejemplo, como son las obras hidráulicas y vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos, poliductos, industria del petróleo, petroquímica, papelera, azucarera, del cemento, eléctrica, explotación y exploración y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación, instalación de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como de residuos radioactivos, aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración, cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas, parques industriales donde se prevé la realización de actividades altamente riesgosas, desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros, obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos, que estén conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que pueden poner en peligro la preservación de una o más especies y causar daños a los ecosistemas, además de obras y actividades que causan un desequilibrio ecológico con graves daños irreparables, daños a la salud pública y a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente. En la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su marco jurídico, que es el que marca qué es el impacto y cómo debe estar ordenado, así como su mitigación, la cual indica de manera general las obras, actividades que pueden causar un desequilibrio ecológico, así como rebasar los límites y condiciones establecidas. Esto con el fin de proteger el ambiente, preservándolo, restaurando los ecosistemas, a fin de evitar reducir el mínimo impacto sobre el medio ambiente. También nos habla de la manifestación de impacto ambiental, mejor conocida como MIA, la cual es un instrumento de política ambiental que tiene por objeto el prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras y actividades para evitar o reducir sus efectos negativos al ambiente y a la salud humana. Es así que la MIA es un documento elaborado con base de estudios técnicos con el que las personas físicas o morales analizan y describen las condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto, esto con la finalidad de identificar y evaluar los impactos potenciales en la construcción y operación de dichas obras o la realización de actividades que podría causar al ambiente y definir y proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar y compensar esas alteraciones. Para la realización propiamente de las obras y actividades previstas en el artículo 28 de la Ley GEPA, se consideran dos modalidades, la cual es la regional y la particular. La regional, pues son todos aquellos proyectos que pueden causar un impacto mayor en la actividad o un proyecto que por su magnitud y su afectación es mayor. La ley nos muestra algunos ejemplos como son los parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas,
carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas y en general proyectos que alteren las cuencas hidrológicas. También un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan, un programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico, o un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada y proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción con los diferentes componentes ambientales o residuales que puedan ocasionar ecosistemas. Mientras que el particular se refiere, según la LGEPA en su artículo 11, solamente nos dice que se refiere a todos los demás casos no referidos en esta modalidad regional, pero en realidad son todos aquellos proyectos donde el impacto no es tan grande y puntual como el regional, como por ejemplo sería la realización de algún puente o la realización de algún pozo de aguas subterráneas. En nuestro marco legal, la evaluación del impacto ambiental por parte de las autoridades se sustenta jurídicamente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en su artículo 28 al 35 bis 3. El reglamento de esta ley en materia de evaluación de impacto ambiental, también así como las leyes ambientales estatales y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los análisis de evaluación de impacto ambiental de obras o actividades de competencia federal le corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, así como las oficinas de Semarnat en las entidades federativas. Y pues bueno, vamos a hablar también de las sanciones por incumplir con la evaluación del impacto ambiental, en los que se incumple con este requisito y las posibles consecuencias. Pues como bien lo indica en la Ley General del Equilibrio Ecológico en su artículo 170 y 174, en caso de alguno de los siguientes supuestos se aplicará sanciones cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, cuando por verificación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no se estén cumpliendo con las medidas adoptadas en el estudio de evaluación de impacto ambiental y cuando no haya sido aprobado o entregado el estudio de impacto ambiental requerido ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a pesar de esto se esté realizando o se esté llevando a cabo la ejecución del proyecto. Si un proyecto o actividad que está obligada a presentar la evaluación de impacto ambiental se encuentra en los supuestos que acabamos de mencionar, será acreedor de alguna de las siguientes sanciones: clausura temporal, parcial o total del proyecto, según lo dictamine la Profepa, una multa que va desde los 30 hasta los 50,000 unidades de medida, esto con una actualización que para el 2020 equivale a los 2,600,400 hasta los 4,344,000. La cantidad de la multa dependerá de la gravedad de la negligencia que se cometa. Y pues bueno, vamos a hablar de algunos casos. Realmente puse de los más importantes que según o más sonados que hemos escuchado o hemos visto en las noticias. Voy a hablar de ellos de manera muy general porque realmente hablar de ellos nos llevaría, tan solo en un caso nos llevaría hasta días, horas, ¿no? Entonces voy a hablar de manera muy puntual sobre qué es este caso. Vamos a empezar con el caso del río Sonora. Esto ocurrió el 6 de agosto del 2014, a 40 kilómetros de la frontera con Arizona y Estados Unidos. La mina de cobre más grande de México, Buenavista del Cobre, subsidiada por el Grupo México, derramó alrededor de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre. El derrame recorrió el río Bacanuchi y alcanzó al río Sonora de Arizpe, afectando a más o menos 7 municipios, y también tuvo una afectación a varios pozos de agua, el Molinito entre esos, que es el que abastece parcialmente a la ciudad de Hermosillo. Se estima 5,000 personas, habitantes de la localidad en esta región,
junto con otras de la parte oriente del municipio, y fueron alrededor de 300 pozos de... Tuvo afectaciones a la salud, graves riesgos a la salud, entre ellos el aumento del número de casos determinados de enfermedades en los municipios afectados, de esto por metales pesados, los cuales son bioacumulables, por lo que las consecuencias por consumirlos mediante el agua contaminada pueden tardar meses, incluso años. También hubo una afectación al derecho a un medio ambiente sano, al derecho al agua potable, el cual es un derecho constitucional en el artículo cuarto, el cual nos dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y aceptable y asequible. De acuerdo al Código Penal Federal, título 25, en delitos contra el ambiente y gestión ambiental, nos dice en su artículo 416 que se impondrá una pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice o ordene aguas residuales líquidas, químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua y a los ecosistemas o al ambiente. Además que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en su artículo 172, nos dice que cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará a quien los hubiere otorgado la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios o para que el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción. También nos habla de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Este ordenamiento nos dice que cualquier persona de una comunidad adyacente a donde se produzca el daño, un organismo no gubernamental dedicado a la protección del ambiente, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental o alguna Procuraduría Ambiental Estatal podría recurrir a los tribunales federales civiles en caso de que un tercero cause el daño ambiental para obtener la reparación o compensación de dicho daño y para que el causante del daño pague una sanción económica que sirva para disuadir a otros de cometer daños en contra del entorno. Esta ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños, cuando sea exigible a través de procesos judiciales federales. También regula mecanismos alternativos de solución de controversias, procedimientos administrativos y los que correspondan a la comisión de los delitos ambientales. En este sentido, es muy importante que antes de que se lleve a cabo una obra o actividad industrial, se obtenga la autorización del impacto ambiental y que en ella se detalle con claridad todos los procesos, actividades, obras y acciones que provocarán o puedan provocar efectos negativos sobre el medio ambiente. También debe especificar qué medidas de mitigación se habrán de adoptar, con el fin de que toda esta información no solamente quede plasmada, sino que quede plasmada en la autorización de impacto ambiental correspondiente y poder acreditar que la actividad utilizada no se estará causando un daño al medio ambiente. Vamos a hablar de otro caso, que es el Tren Transísmico Oaxaca. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales suspendió el proceso de evaluación de la manifestación de impacto ambiental MIA para el proyecto del tren transísmico, columna vertebral del corredor interoceánico, bajo el nombre del proyecto Modernización y Rehabilitación de la Vía Férrea del Istmo Tehuantepec, con una meta de 132.824 kilómetros en los estados de Oaxaca, Veracruz, y la solicitud de aprobación para la manifestación de impacto ambiental se presentó el 17 de enero de este año por la empresa Ferrocarril de Istmo Tehuantepec. La Unión de Comunidades Indígenas de esta zona de Tehuantepec exigió al gobierno federal cancelar la manifestación de impacto ambiental sobre el proyecto de la rehabilitación y modernización del tren transísmico,
Una de estas irregularidades es que la meta planeada eran de 132 kilómetros de medias aguas, Veracruz, Alamata, Ixtaltepec, Oaxaca. Sin embargo, el estudio ambiental solo cubre la distancia de 63 kilómetros de medias aguas de Tolosita, Oaxaca. Lo anterior señala la organización deja fuera la manifestación de impacto ambiental a un total de 69 kilómetros, es decir, más de la mitad del trayecto. La cancelación de la MIA se efectuó debido a que no hubo un proceso de consulta a los pueblos indígenas por donde abarcará dicha obra. De acuerdo al artículo 40 y al artículo 43 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el cual nos señala que cualquier persona de la comunidad que se trate podrá llevar a cabo una consulta pública respecto a proyectos sometidos a su consideración a través de las manifestaciones de impacto ambiental. Además que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, nos dice en qué forma podemos decidir internas de convivencia y la organización social, la economía, la política y cultural, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución. La Semarnat impone 10 condiciones a las obras del tren transísmico, entre las que se encuentran en la relación con la flora y la fauna silvestre, y señala que tendrá que poner en práctica programas de rescate y reubicación, así como hacer una bitácora de especies vulnerables, las acciones para su conservación, entre otras pautas. También deberá contar con un plan de protección y conservación de suelos para reducir los efectos de erosión, así como un programa de cuidado de las fuentes de agua que incluyen la verificación de su calidad. Tendrá que presentar un informe de la revisión continua y seguimiento a las diferentes evaluaciones de las condiciones del aire en las diferentes etapas, además de adecuaciones de obras como pasos de fauna subterráneos y aéreos, un programa de vigilancia de especies del hábitat, y tendrá que establecer un programa de manejo de residuos y deberá contar con la supervisión ambiental, quien deberá estar acreditado por una identidad educativa o de investigación reconocida durante la vigencia del permiso otorgado. También vamos a hablar de otro tema muy importante, el cual es la termoeléctrica en Huesca y la región norte de Morelos. Se trata de un megaproyecto energético que involucra en los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla. Dicho proyecto implica la operatividad de la termoeléctrica de ciclo combinado. ¿Qué significa ciclo combinado? Que la termoeléctrica funcionará con turbogeneradores tanto de gas como de vapor, un acueducto el cual se llevará 550 litros sobre segundo de agua del río Cuautla, principal hidroecosistema de la zona oriente del estado, y un gasoducto que se encuentra dentro de la zona de riesgo a 78 kilómetros, referente a la actividad del volcán Popocatépetl, de tal manera que se ha generado un conflicto en el oriente del estado de Morelos en una lucha por los derechos humanos y constitucionales. La inversión de este proyecto es de 1.600 millones de dólares, mismos que se involucra el capital público y privado en su ejecución, que afectan la calidad de vida de la población, enfatizando en su salud, abastecimiento de agua para consumo humano, agrícola, seguridad alimentaria, afectación por desequilibrio del ecosistema, degradación de los recursos naturales, pérdida de servicios ambientales y aumento en los índices de contaminación de aire y suelo. La tecnología que se estará utilizando para las aguas de la termoeléctrica, hay un problema que existe solo para limpiar el agua que va a entrar a las torres de enfriamiento, pero no trata el agua que va a salir de esa termoeléctrica, las cuales son ya catalogadas como aguas industriales y que contendrán metales pesados, altas temperaturas y modificación en la acidez del agua. Este peligro de contaminación ha sido reconocido por el Juzgado Sexto del Distrito de Morelos en el amparo 1823-2014, el cual otorgó en diciembre pasado la suspensión definitiva de la descarga de aguas contaminadas de la termoeléctrica sobre el río Cuautla, motivo por el cual los peritos en materia ambiental de la Procuraduría General de la República determinaron que en la manifestación de impacto ambiental no presentaba ningún estudio de impacto ocasionado por dichas descargas, tampoco información alguna de las sustancias que contendrá dichas descargas y la temperatura de la misma.
Y pues bueno, la combustión genera contaminación, utiliza oxígeno y lo que va a hacer es quemar grandes cantidades de lo que se llama gas natural, que es lo que es en realidad gas metano en un 95%, y esta combustión genera contaminación y una serie de problemas y enfermedades respiratorias, pérdida de cosechas por contaminación de suelo y agua. Expertos en el tema afirman que estas turbinas van a velocidades tan altas que se calienta mucho y para que no se fundan, las enfrían continuamente con agua. Uno de los derechos es la consulta previa a la información y la participación, de los cuales el convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual es el máximo instrumento de protección en los pueblos indígenas. En su artículo número 6, párrafo sexto, establece la obligación de los estados de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. El Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger y promover el derecho humano a los pueblos indígenas a la consulta previa, además del derecho a la información, que está prevista en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además que forma parte de los 10 principios sobre el medio ambiente y desarrollo en la Declaración de Río, esto con el fin de garantizar un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. La subcuenca del río Cuautla funciona como algo que tenemos que también saber sobre este proyecto, es que la subcuenca del río Cuautla funciona como una unidad de gestión colectiva para el aprovechamiento y manejo de agua, cuyo espacio hidroagrícola de regadío se recibió en 1995 en la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, por el general Eufemio Zapata Salazar, el cual es ASURCO, bajo el título de concesión por parte del Estado y como parte de la política de transparencia de los distritos de riego. En dicha concesión, expresamente que el uso de agua es exclusivamente agrícola y no puede ser transferida a terceros o utilizada para un fin diferente. Las aguas residuales que descarga la planta de tratamiento de agua residual y que se incorporan al cauce de la subcuenca del río Cuautla también son parte de los efluentes del río Cuautla, cuya concesión permanece por derecho a Surco para el suministro exclusivo de agua para riego. Y pues dirán, pues, ¿para qué tanto ley? Y realmente para realizar un estudio de impacto ambiental, saber qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? En la manifestación de impacto ambiental del sistema de transporte de gas natural Gasoducto Morelos, se informa que el trazo pasa por los siguientes municipios, tanto de Tlaxcala, Puebla, pero sin embargo esta información resulta inexacta hoy en día porque el trazo del gasoducto fue modificado en la medida en la que la identidad promovente y la empresa constructora entraban en conflicto con las poblaciones. Entonces, de cada modificación del trazo debería existir una modificación correspondiente a la mía y autorizada por la Semarnat. Algunos puntos importantes a destacar dentro de la mía es la importancia de los derechos del uso del agua, la consulta para elaboración de la mía y criterios de planeación reiteradamente señalado en los instrumentos de políticas públicas sobre el agua, el enfoque integral de cuenca para la explotación, uso, aprovechamiento, manejo y control de agua. Bueno, como conclusión, lo que queda claro es que hoy más que nunca es importante que tanto las empresas públicas como privadas que realizan actividades en México con alguna incidencia ambiental, es decir, que generan un impacto ya sea de emisiones a la atmósfera, aguas residuales o manejo de residuos peligrosos, o que realizan actividades extractivas como la deforestación o cambio de uso de suelo forestal, y que puedan provocar daños al medio ambiente, pues se preocupen por llevar a cabo también estudios de riesgo para identificar aquellas áreas en las que su desempeño ambiental es deficiente y adoptar todas las acciones que sean necesarias para corregir estas deficiencias. Y pues bueno, como reflexión el día de hoy, pues la pandemia nos recordó que somos bastantes frágiles, ¿no? En este planeta, así que el reto que tenemos como humanidad
es reflexionar y mejorar y pensar qué estamos haciendo con el planeta. Uno de los principales desafíos, no tan solo para México, sino para el mundo, es que se atiendan los problemas ambientales. Y bueno, pues muchísimas gracias y quedo a la orden. Este es mi correo electrónico. Si tienen posteriormente les resulta alguna duda o no sé su duda, pues se las puedo escribir o me pueden escribir con toda confianza a este correo. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, ingeniera Valeria Villalba, por su gran aportación con esta información que nos acaba de brindar a todos los participantes. Compañeros, también si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos lo pueden escribir en el chat que tenemos aquí en la plataforma Zoom, o bien aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, también nos pueden escribir en la sección de comentarios. Si tienen algún comentario, precisamente una duda referente al tema del día de hoy, con mucho gusto nuestra ponente del día de hoy estará atendiéndolas. La primera, bueno, yo quisiera empezar, ingeniera, ¿cómo los ciudadanos, qué recomendación nos puede dar para que los ciudadanos puedan aportar positivamente, precisamente a un impacto ambiental positivo dentro de la cotidianidad? Voy a solicitar activar el audio. Gracias. Pues existe lo que es la huella ecológica. Puede ser, por ejemplo, lo que es el manejo de sus residuos, cosas tan sencillas, ¿no? Como cerrar la llave. Muchas veces decimos, nosotros no generamos un impacto ambiental porque estoy desde mi casa. Claro que lo generamos, incluso cada que vamos al súper y compramos alguna envoltura, ¿no? O sea, todo viene en envoltura de plástico. Entonces sería no comprar también cosas innecesarias que no necesitamos y tratar de mejorar nuestro aspecto cotidiano en cuanto a las cuestiones que necesito, que no necesito, y también utilizar menos agua de consumo, el gas natural, o sea, todo ese tipo de cosas se pueden realizar desde nuestra casa, la captación de agua, ¿no? Incluso existen viviendas sustentables como la captación del agua, el manejo de sus residuos, el uso de composta. Desde nuestra trinchera pues se puede realizar, no utilizar el automóvil, tal vez diario, no utilizar tal vez el de servicio, o sea, cosas como esa podemos ir disminuyendo y aprovechar también lo que tenemos, ¿no? Por supuesto, claro, las recomendaciones pues básicas, ¿no? De este tema de contaminación que desde nuestro hogar podemos ir aportando, separando nuestra basura, por ejemplo, si tenemos jardín, pues aprovechándolo para la generación de alguna composta también, ¿verdad? El reciclaje también, o sea, todos tenemos quizá no hijos, pero tal vez sobrinos, algún pequeño en casa, pues hacer actividades ahorita con este tiempo de ocio que tienen por la contingencia precisamente, que no están yendo a clases, pues hay que ponerlos a hacer actividades de reciclaje también para que ellos puedan ir teniendo esta cultura precisamente ambiental para tener un impacto positivo, vamos. Entonces, pues esperemos que también cada uno desde sus trincheras pueda aportar a la no contaminación ambiental, ¿verdad? Y en temas, por ejemplo, de aquí del estado de Morelos, nos hemos percatado que en Cibac, en el municipio de Jutepec, por ejemplo, en las noches, yo he pasado y como que comienza a evaporarse de las avenidas de asfalto, eh, una especie de vapor y más cuando llueve, de residuos de todas estas fábricas que se encuentran en Cibac. ¿Usted cree que, por ejemplo, para los habitantes que están en las inmediaciones de ahí de Cibac, en las torres de Cibac, por ejemplo, tenga algún tipo pues de repercusión por este tipo de residuos pues de fábrica que se tienen ahí, como las imágenes, ahorita que vimos la imagen que nos mostró de este caso, donde en el río soltaron residuos de cobre, me parece,
también si cree usted que acá podría haber algún tipo de repercusión igual para las personas que habitan en esta zona. Sí, ya. Desconozco qué químicos descargue la empresa. Lo que sí es de que como ciudadanos, si vemos una anomalía de este tipo, sí se puede denunciar. Podemos ir ante la Profepa, y tomar una denuncia, porque al final, están afectando nuestro derecho, ¿no?, constitucional, que es el artículo 4, y que tenemos ese derecho nosotros a vivir en un medio ambiente sano, no solamente vivir en un medio ambiente sano, sino también nos hace acreedor como responsables a cuidar también del mismo. Entonces, sí, no sé más o menos qué químicos estén desalojando ahí. Lo que sí es de que se necesitaría una inspección a esa empresa, ¿no? Y como ciudadanos, pues estar ahí al pie del cañón y solicitar una denuncia. Uh-huh. Excelente, no, pues sí, por supuesto. Yo hace mucho, bueno, no vivo por ahí, pero sí me percaté de eso y la verdad es que sí se me hizo así como, pues muy impactante. No sé tampoco qué tipo de químicos sean los que están pues dejando ir. Yo creo que en los drenajes, porque pues sale a través de las avenidas, pero sí me causó mucho impacto el ver cómo se evaporaba este tipo de gases y expedían un olor así como a dulce. Además, digo, ahí en Cibac es una zona industrial donde hay muchísimas fábricas y para saber de cuál proviene, pues está cañón, pero pues obviamente es invitar a todos los ciudadanos que radican en esa zona y si se han percatado de algún tipo de anomalías de este tipo, pues invitarlos a denunciar, como usted ya lo mencionó. En la semana pasada tuvimos a Profepa, no, tuvimos a la Procuraduría del Ambiente en el Estado de Morelos, a Propaem, y pues es con ellos, yo supongo, con quien se tiene que redactar este tipo de denuncia para que les den atención y seguimiento, y en su caso pues se haga la inspección que usted ya mencionó. Tenemos por aquí una pregunta, dice, de los tipos de impacto ambiental, ¿podría decirnos cuáles afectan más en la actualidad o podría darnos ejemplos de algunos de ellos? Ya está. Ya. Este, sí, como lo mencionaba anteriormente, las modalidades que nos marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su artículo 28, pues nos indica los proyectos como que muy grandes. Obviamente todo lo que hagamos tiene una afectación, ¿no? Como veíamos, tanto positiva como negativa. Pero entre las que más, pues es la industria minera, la industria del petróleo, el aprovechamiento forestal de algunas selvas tropicales. Eh, Todos esos los podemos ver en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico. Actividades pesqueras, incluso agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies, también afecta. Parques industriales donde se prevé la realización de actividades altamente riesgosas. Lista la Ley General del Equilibrio Ecológico en el artículo 28 las actividades con un mayor impacto. Bueno, ¿no? Bueno. Sí, muchas Ay, gracias, ingeniera. Pues sí, como ya lo escucharon, yo creo que a final de cuentas, todas las acciones que desde, a lo mejor como usted lo mencionaba en un principio, ¿no? No, pues si yo estoy em, tirando el agua de mi casa o desechando bolsas de plástico de productos que compré a la basura o tirando las baterías de celulares a la basura normal,
pues desde ahí se van haciendo, o sea, uno dice a lo mejor no tiene tanto impacto ambiental que va a producir una basura, pero pues somos millones de habitantes que hacemos lo mismo, ¿no? Y pues ya en esa acción pues se multiplica por millones y a final de cuentas es el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente. Yo creo importante también hacer una pregunta para concientizar a toda la ciudadanía. En su experiencia, ¿cree que haya algún cambio a futuro que realmente nosotros podamos pues observar y que en algún momento quizá podamos lamentar por el hecho de no tener los cuidados necesarios con nuestro medio ambiente? ¿Y a qué plazo usted podría tomarlo? Digamos, no sé, en 50 años yo considero que pues ya vamos a tener que usar a lo mejor ya los cubrebocas, pero no por algún tipo de virus, sino más bien por el contaminamiento ambiental que vamos a tener aquí en Morelos. Tal vez, digo, es un ejemplo. Eh, en cuanto al tiempo, pues depende. Por ejemplo, ahorita que lo que pasó de la pandemia, que observamos, por ejemplo, en Venecia, que se veían incluso delfines cuando el agua estaba totalmente contaminada y esto que las personas no salían, ¿no? Y en cuánto tiempo lo vimos en un año, ¿no? Incluso llegamos a ver ballenas en Acapulco, ¿no? Cosa que no se veía en muchísimo tiempo. Entonces, sí se puede hacer algo desde nuestra trinchera, hacer algo desde nuestra casa, que lo vamos a ver reflejado. Incluso en nuestro hogar podemos ver si hacemos las cosas bien, hasta nos ahorramos en la manera monetaria, ¿no? Eh, si vemos lo que es el calentamiento global, en este año 2021, cuántos glaciares ya, incluso estaba viendo un reportaje de cómo ha avanzado también la mancha urbana. Realmente es complicado, pero sí podemos hacer mucho y en poco tiempo, y lo podemos reflejar incluso desde nuestro hogar. También la educación ambiental en las nuevas generaciones, ¿no? Porque a veces ya traemos un chip medio mal nosotros como adultos, pero tal vez en la educación ambiental desde nuestros niños pueda una nueva generación cambiar todo esto. Excelente, ingeniera. Bueno, pues agradecemos mucho la participación. Vamos a proyectar por aquí un reconocimiento. Creo que ya está viendo. Voy a permitirme leerlo, es para su persona. El Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia otorga el presente reconocimiento a la ingeniera Valeria Villalba Vizoso por su excelente participación en el webinar Omisión del Impacto Ambiental el día 18 de junio del 2021, firmado por el señor Rafael Rueda Mocalián, quien es presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y mismo que le hace llegar sus saludos y agradecimientos. Gracias. Colegio de Biólogos también, por supuesto, que es la institución que dignamente está representando el día de hoy la ingeniera Villalba. Comentarle a todos los compañeros que tenemos el día de hoy, que son personas que se dedican a la prevención del delito de los diversos municipios, a todos los estudiantes en formación profesional de diversas licenciaturas en seguridad ciudadana, en derecho, en criminología, en temas también ambientales que tenemos por aquí, en trabajo social, compañeros también del CETIS 44 de Altavista, del CONALEP de Tepoztlán, que nos han estado siguiendo en estas conferencias, pues que aportemos y repliquemos toda la información que estamos recibiendo el día de hoy, que hemos estado recibiendo a lo largo de estos webinars. Es con lo que podemos aportar como personas, compartiendo la información. Si tenemos la facilidad, hay que compartir la información, hay que contagiar a todas las que aporten pues a un mejor futuro en este ámbito que es el ambiental, que es de suma importancia para toda la humanidad, y no hablando solamente del tema delictivo, sino más bien de un tema pues de supervivencia a futuro, que seguramente con el aporte positivo de todos los ciudadanos pues vamos a poder mejorar o vamos a poder dejar de estar lacerando a nuestro medio ambiente, que pues es nuestro entorno de vida, ¿verdad? Entonces, comentarles también y agradecerles a todos por su participación. En un futuro vamos a tener
el siguiente bloque, el bloque 5. Nuevamente se los repito, este tema va a ser violencias y delitos de la trata de personas. Vamos a dejar un espacio de vacaciones por el periodo vacacional de nuestros compañeros. Algunos van a estar cerrando ciclos escolares en estos días. Es por ello que vamos a estar dejando este espacio. Y también pues para dar un descanso, un respiro de que no hemos estado parando los días viernes con este tipo de webinars. Vamos a reanudarlos el día 16 de julio con estos temas. Vamos a tener nuevamente 4 temas, ya se los haremos llegar para que hagan su preregistro nuevamente y a su vez para que nos acompañen y asistan a estos webinars. Es importante que nos acompañen desde un principio porque al final vamos a cerrar con un análisis de una película en el cual pretendemos que todos tengan participación y pues que sea un aporte por parte de todos desde sus trincheras profesionales, digámoslo así. Algunos son ingenieros, algunos son abogados, algunos otros psicólogos, trabajadores sociales, bueno, demás. Y queremos que precisamente se aporte a un análisis en el tema de trata para poder cerrar ese ciclo de webinars. Les comentamos que el día de hoy pues ya concluimos con este bloque 4 de violencias y delitos ambientales y estamos tomando asistencia en la plataforma Zoom a través de los comentarios. Lo pueden escribir ahorita su nombre completo para que podamos darles ese punto de asistencia y poder cerrar también para hacerles llegar su constancia de asistencia la siguiente semana. Bueno, sin más por el momento, reitero nuestro agradecimiento por parte del Consejo Ciudadano a la ingeniera Valeria Villalba. Muchas gracias, ingeniera, por todo su apoyo. Y a su vez también a todos los participantes, por supuesto, y claro que sí, muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar información tan relevante en el tema que nos compete a toda la humanidad, el tema ambiental. Muchas gracias, nos despedimos de ustedes, dejamos la transmisión en vivo por Facebook y nos estamos viendo, esperemos, el día 16 de julio, que tengan un excelente fin de semana y unas excelentes vacaciones. Pues buena vibra a todos, cerramos. Licenciada Gloria, muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego.